Bienvenidos demás estudiantes a esta nueva clase de física, continuando con el tema del movimiento circular uniforme. En la presente lámina podemos apreciar las fórmulas que utilizaremos para nuestros ejercicios. Tomar en cuenta que la primera fórmula, la cual detallo con el cursor, hace referencia a la multiplicación, en este caso del periodo por la frecuencia, lo cual nos da como resultado 1. Y de esta manera podemos también, despejando tanto el periodo t, nos quedaría que es igual a 1 sobre la frecuencia. Y de la misma manera, despejando, en este caso la frecuencia, nos queda que es 1 sobre periodo. Tenemos otra fórmula la cual vamos a utilizar para calcular la velocidad lineal o velocidad tangencial, la cual es 2pi por r sobre el periodo, o también su equivalencia a 2pi por r por la frecuencia. Tomar en cuenta que reemplazamos periodo como 1 sobre t y por eso pasa a multiplicar en este caso la frecuencia. De estas dos maneras, depende del valor que tengamos, podemos utilizar la fórmula para calcular la velocidad tangencial. En la parte inferior también tenemos otra forma que podemos utilizar para calcular la velocidad tangencial utilizando la velocidad angular y utilizando el radio. También tenemos la forma para calcular la velocidad angular, la cual es igual a 2pi por frecuencia o 2pi sobre el periodo. Y por último, para calcular la aceleración centrípeta o aceleración normal, vamos a calcularla dividiendo en este caso la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Dicho esto, vamos a verificar en este caso, o vamos a dar un paso en lo que es la conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Tomar en cuenta que una revolución es equivalente a una vuelta. Ya sabemos que cuando nos hablan de una revolución, nos están refiriendo a una vuelta, lo que a su vez es igual a 2pi radianes. Dicho esto, si nosotros queremos transformar 45 revoluciones por minutos, nosotros lo podemos llevar directamente a radianes por segundos, tomando en cuenta que radianes por segundos es justamente la unidad de medida de la velocidad angular. Es decir, si nosotros transformamos revoluciones por minutos a radianes por segundos, vamos a tener lo que conocemos como velocidad angular. Para esto ya sabemos que para convertir unidades de medida tenemos que multiplicar por una fracción, es decir, lo que vamos a hacer a continuación, multiplicamos por una fracción y en dicha fracción lo que hacemos es colocar los factores de conversión. Queremos eliminar los minutos y transformarlos a segundos, es decir, que colocamos minutos en la parte del numerador y segundos en la parte del denominador, con la finalidad que se me pueda simplificar. Sabemos que un minuto es equivalente a 60 segundos. Si realizamos la operación vamos a tener revoluciones por segundos, pero queremos radianes por segundos. Es decir, que las revoluciones las vamos a convertir en radianes. Vamos a colocar revoluciones en el denominador para que se me pueda simplificar y en el numerador vamos a colocar su equivalencia. Sabemos que una revolución es equivalente a 2pi radianes. Entonces colocamos 2pi radianes. Luego de haber hecho esto, notaremos que en este caso las unidades de medida que me queda es radianes por segundos. Realizando la operación de 45 por 2pi dividido para 60, nos queda un valor de 4,71 radianes por segundo. Transformando de esta manera lo que son revoluciones por minutos a radianes por segundo. Dicho esto, vamos con nuestro primer ejercicio de lo que es el movimiento circular uniforme. En este caso nos dan la presente situación. Nos dice que la rueda de un automotor de 50 centímetros de radio, tenemos básicamente una rueda, la cual tiene 50 centímetros de radio, que vamos a tener el radio R, el cual tiene un valor de 50 centímetros. Sabemos que en este caso vamos a utilizar unidades del sistema internacional, así que directamente podemos en este caso
transformarlo a metros. Entonces, 50 centímetros transformado a metros, recorremos la coma dos espacios y tendríamos 0,5 metros. Gira a 180 revoluciones por minuto. Esas 180 revoluciones las vamos a convertir, revoluciones por minuto, la vamos a convertir directamente a radianes por segundos. Entonces vamos a multiplicar por una fracción. Sabemos que una revolución es equivalente a 2pi radianes y sabemos que un minuto es equivalente a 60 segundos. Realizando la operación correspondiente y simplificando nos va a quedar radianes por segundos. Multiplicando nos queda que omega, en este caso la velocidad angular, tiene un valor de 6pi radianes por segundo. Tomar en cuenta que simplificamos 180 con 60, lo multiplicamos por 2 y en este caso el pi no lo reemplazamos, solo lo dejamos expresado, 6pi radianes por segundo. Este viene siendo el valor de omega, que es justamente lo que me están pidiendo calcular en la primera parte, calcular la velocidad angular, 6pi radianes por segundo. Siguiendo me piden calcular también el módulo de la velocidad lineal. Entonces sabemos que en este caso la velocidad, para calcular la velocidad lineal, lo que conocemos como v sub L o v sub t, velocidad tangencial o velocidad lineal, lo cual es lo mismo, multiplicamos el valor de omega por el radio. Multiplicamos el valor de omega por el radio. En este caso el valor de omega ya lo hemos calculado, es equivalente a 6pi. Vamos a obviar por un momento las unidades de medida, ya que sabemos que tenemos unidades del sistema internacional, por el radio que ya lo habíamos transformado previamente a metros, lo cual es equivalente a 0.5. Esto nos da como resultado 3pi. ¿Y en qué se mide la velocidad lineal? La velocidad lineal se mide en metros por segundo. Si reemplazamos en este caso los valores, vamos a tener un valor exacto de 9,42 metros por segundo. Y de esta manera nosotros hemos calculado el módulo de la velocidad lineal o velocidad tangencial en su borde. Como nos están pidiendo el módulo en su borde, ya sabemos que dentro de lo que corresponde la rueda, hasta este punto que tenemos aquí, la longitud es justamente el radio, que viene a tener un valor de 0.5 metros. Si nos pidieran otro valor, consideramos ese valor o una cierta distancia desde el centro hasta un punto en particular ubicado quizás a 0.3 metros, entonces colocaríamos como radio 0.3 metros, si ese fuera nuestro caso. Y por último me piden calcular su frecuencia. Si nosotros recopilamos los datos, ya tenemos también la velocidad angular y ya tenemos la velocidad lineal. Tenemos el radio, que es un dato del problema. ¿Cómo podemos calcular en este caso la frecuencia? Sabemos que la frecuencia la encontramos dentro de la fórmula que involucra también omega. Sabemos que una fórmula que podemos utilizar para calcular omega es igual a 2pi por frecuencia. Es una fórmula que me permite calcular el valor de omega en base a la frecuencia. Tenemos el valor de la velocidad angular y 2pi es un valor ya establecido. Entonces podemos despejar y tendríamos en este caso, vamos a borrar para que nos tener un poco más de espacio. Y si nosotros despejamos esa fórmula, tendríamos que la frecuencia es equivalente a omega sobre 2pi, dándonos como resultado en este caso omega, vamos a tener que 6pi sobre 2pi. Pi con pi se me va, 6 entre 2, 3. ¿Y en qué se mide la frecuencia? En hercios, lo cual es equivalente a 1 sobre segundos o a segundos a la menos 1. Y de esta manera hemos calculado la respuesta que nos pedían. Tomar en cuenta que la velocidad tangencial o velocidad lineal ya la habíamos calculado dándonos un valor de 9,42 metros por segundo. Eso sería todo por el día de hoy.